Dog-Man es un éxito tanto en los cómics como en el cine, pero todavía falta mucho para que esta historia revele todos sus secretos. ¿Será que conoces todos los misterios que rodean el universo del perro policía? Vamos a comenzar con uno de los misterios más aterradores del universo de la película. ¿Cómo exactamente fue que Flippy perdió la vida? Si recuerdas la película, sabes que el pez villano tuvo que recibir el spray de la vida para regresar a nuestro mundo, pero eso también significa que, en algún momento, Flippy fue completamente destruido. La película incluso da una explicación algo rara, diciendo que él fue congelado dentro de una pecera porque estaba en una montaña de hielo, pero eso no aclara mucho, ya que no explica por qué Flippy estaba ahí en primer lugar. Además, no es como si Flippy no tuviera superinteligencia. O sea, después de que el pez se comió las píldoras de cerebro que le dieron poderes, el villano se volvió un genio. Él sabría perfectamente que no puede acercarse a lugares congelados. Entonces, ¿cómo exactamente murió? Ese sigue siendo un misterio que nunca se ha revelado. ¿Tú qué crees que pasó? La respuesta a este misterio debería llegar en la segunda película de la franquicia. Y si quieres descubrir los 13 secretos del universo de Dog-Man, ve preparando tus palomitas, porque ya comienza otro episodio de Cineguave. Un misterio que aparece en los libros habla sobre los papás de Big Jim, quienes murieron cuando el gato era apenas un cachorro. Según los cómics, los dos sufrieron un terrible accidente automovilístico. Fueron llevados al hospital, pero no sobrevivieron y fallecieron. El misterio aquí es el por qué sucedió eso. ¿Cómo que por qué? En el libro Big Jim comienza, vemos la existencia del alienígena del ojo. Este personaje aparece en el libro y habla con Crude, el papá de Petey, pero en realidad él estaba buscando a alguien conocido como el elegido, y todos pensaban que era Big Jim. Muchos creen que los padres de Big Jim murieron en el accidente porque los villanos de este universo querían impedir que el gatito creciera y se convirtiera en un héroe. Y eso es muy posible, porque el pequeño Jim estaba dentro del coche ese día. ¿Será que la tragedia en la vida de los papás de Big Jim fue parte de un plan de los villanos que salió mal? Lo descubriremos en el futuro. ¿Dónde está la familia del oficial Knight? Si has leído los libros o visto la película, recordarás que la única persona cercana al policía era su prometida, Alice. Existe la información de que el oficial Knight es huérfano, pero cuando era niño, seguramente tuvo una familia, aunque fuera adoptiva. ¿Dónde estaban ellos cuando ocurrió la explosión de esa bomba? Ese es un gran misterio, porque hasta el día de hoy, nadie ha aparecido para hablar con Dog-Man sobre el pasado o sobre las pertenencias del oficial Knight. En la película, él deja de vivir con su prometida después de que ella termina con él, pero en los cómics, podemos decir que él tenía una casa, entre otras cosas. La familia del oficial Knight desapareció y no sabemos dónde están. ¿Será que este misterio tendrá una respuesta? ¿Cómo fue que Petey se lastimó? Es un gato que, en ese entonces, era solo un cachorro cuando ocurrió la tragedia. Dav Pilkey, el creador de la serie, dibujó al villano con la cola herida. Desde el primer libro, los fans se preguntan cómo pasó eso, y durante una conversación entre Lil Pete y Crude, el abuelo da a entender que fue culpa suya, como si el padre hubiera lastimado al hijo. Lamentablemente, eso no sería una sorpresa, porque todos saben que Crude es un personaje terrible y que era cruel tanto con su exesposa como con su hijo Petey. Lo que nadie sabe, hasta ahora, es cómo exactamente el abuelo Crude le causó esa herida a Petey. Es triste saber eso, porque los dos personajes nunca hablaron sobre el tema, pero puedes esperar que pronto llegue una respuesta, ya que Crude está atravesando una fase de arrepentimiento por sus crímenes. ¿Será que Dav Pilkey escribirá un cómic sobre la infancia de Petey mostrando esa escena? Ojalá que sí. ¿Te gustaría ver cómo era el gato villano cuando era niño? Comenta con el hashtag Petey para que podamos conocerte. Los fans de Dog-Man odian a Crude, él siempre ha sido un gato malvado. Abandonó a su esposa e hijo, los dejó sin hogar y ha cometido muchos crímenes. Un misterio que muchos fans se preguntan es, ¿por dónde anduvo desde que se fue de la vida de Petey y de su exesposa Grace? Crude solo volvió a aparecer en el cómic Dog-Man, para quien rueda la pelota. Ese libro es el séptimo en el orden de los cómics de Dog-Man, y todos saben que el abuelo Crude desapareció de la vida de Petey cuando él era solo un gatito. Así que es muy extraño no saber dónde estuvo todo ese tiempo. ¿Será que anduvo por ahí cometiendo delitos? Y otra duda sobre el tiempo que el abuelo estuvo lejos es si tal vez tuvo otra familia que también abandonó. Es posible, porque Crude no parece ser el tipo de personaje al que le guste tener esposa o hijos, pero al mismo tiempo, tenía una familia. ¿Será que encontró una nueva pareja cuando Grace se enfermó y por eso se fue? La mamá de Petey, Grace, lamentablemente tuvo una enfermedad terrible y perdió la vida cuando el gato villano era solo un pequeño y tierno cachorro. Pero nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. Y sí, fue algo muy doloroso para Petey. Tanto, que fue esa pérdida la que lo transformó en un criminal. La ausencia de su madre hizo que Petey se volviera malvado, pero los fans siempre se han preguntado cómo fue que ella murió. Este misterio ha creado muchas teorías, y la más popular dice que Grace tenía cáncer. Claro que eso nunca se confirmó, y tal vez Dav Pilkey nunca le dé una respuesta clara a los fans, pero la duda sigue. ¿Qué enfermedad tenía Grace? Y otra pregunta que surge en este caso es sobre el spray de la vida. En el universo de Dog-Man, es posible traer personajes de vuelta a la vida, como pasó con Flippy en la versión live action. ¿Será que algún día Petey usará el spray para traer a su mamá de regreso? Ese es un gran misterio.
¿Y qué pasó con el cuerpo del perro Greg y la cabeza del oficial Knight? Esa es una pregunta que muchos creen que es fácil de responder, pero en realidad no lo es. Dogman solo existe porque el oficial Knight perdió la cabeza y el perro Greg, su cuerpo. Eso significa que, como esas partes ya no funcionaban, ¿fueron desechadas? Incorrecto. ¿Recuerdas el Super Spray? Ese gas mágico que puede darle vida hasta a los edificios. Ese poder está en manos del gobierno de la ciudad y podrían haberlo usado para curar al dúo policial, pero no lo hicieron. Es raro pensar que realmente había una forma de sanar al oficial Knight y a su perro, pero en lugar de eso, decidieron crear a Dogman. ¿Será que hay una explicación para este misterio? ¿Quién es el hermano de la alcaldesa de Okai City? Ese es un misterio, aunque todos saben que solo está a cargo de la prisión porque es hermano de la jefa de la ciudad. En la película, durante una conversación entre el jefe de policía y la alcaldesa, la villana dice que su hermano es el responsable de la prisión de gatos, donde el villano Petey estaba encerrado. Este es un misterio que tendrá que resolverse en la próxima película. Si no lo entendiste, aquí va la explicación. Cuando Dogman arrestó a Petey, el villano fue llevado a la prisión de gatos. Ese lugar está dirigido por el hermano de la alcaldesa, pero ella estaba molesta con el jefe de policía porque Petey escapaba de su celda todos los días. El sheriff explicó que no era culpa de los policías, porque quienes debían mantener a Petey tras las rejas eran los guardias de la prisión y su líder. Pero la alcaldesa, que es malvada, se enojó y dijo que su hermano hacía muy bien su trabajo. Eso es una gran mentira, porque si fuera cierto, Petey no podría escapar de la prisión. La gran pregunta es, ¿quién es el hermano de la alcaldesa? ¿Será que en la próxima película conoceremos la verdad? ¿Y tú? ¿Te vas a suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones? Aquí subimos videos todos los días. Parabéns. Si eres fan de los cómics de Dav Pilkey, sabes que Jorge y Berto son los responsables del mundo de Dogman. Estos dos chicos son personajes de las historietas del Capitán Calzoncillos. Eso significa que Dogman y sus amigos no existen de verdad, sino que viven dentro del universo del Capitán Calzoncillos. Es como si el mundo de Jorge y Berto fuera real y Dogman fuera una invención suya. Pero en la versión live action, los dos chicos aparecen observando todo el caos causado por los edificios gigantes creados por Flippy. Eso es raro, porque entonces queda la duda, ¿los dos chicos existen en la película o son solo un guiño escondido? Y si existen, ¿significa eso que toda la historia de la película no es real? El live action nunca respondió esa pregunta, y tal vez en el futuro lo sepamos. Sería genial saber qué está planeando DreamWorks, ¿no crees? El spray de la vida funciona como una poción mágica, pero ¿cómo funciona exactamente? El cómic no explica si existe la magia en el mundo de Dogman, y por eso sigue siendo un misterio cómo funciona este spray. Sería interesante saber de dónde viene y cómo se puede usar, pero hasta hoy sigue siendo un gran misterio. ¿Será que se usará de nuevo para traer de vuelta a personajes que han desaparecido? ¿Podría ser la salvación de la mamá de Petey? Esa es una duda que los fans aún tienen. La ex prometida del oficial Knight, Alice, es una mujer que abandonó al amor de su vida después del accidente que dio origen a Dogman. Este personaje existe en la película, pero no aparece en los cómics. Pero si fue creada solo para el live action, ¿por qué no le dieron más protagonismo? Ella no tiene un papel importante en la historia, solo sabemos que Alice encontró a otro novio y se fue. El misterio ahora es si volverá a aparecer en la próxima película. ¿A ti te gustaría ver a Alice reencontrarse con Dogman? ¿Te has dado cuenta de que en el universo de Dogman los animales hablan? No, no es una pregunta tonta. Si lo piensas bien, Dogman es el único perro que actúa como un humano. Pero los gatos, como Petey y Big Jim, los cerdos como Piggy y los peces como Flippy sí pueden hablar, pero los perros no. ¿Por qué pasa eso? No tiene mucho sentido. Todos entendemos que Dogman es el protagonista, pero igual es raro que no haya otro perro que pueda hablar. Dogman no habla como un humano, pero sí entiende lo que las personas dicen. Pero debería poder hablar, ¿no crees? Si Petey es un gato que se comporta como una persona, tendría lógica que Dogman tuviera esa misma habilidad. ¿Tú qué opinas? Big Jim es un personaje conocido como Comandante Cupcake, un superhéroe que combate el crimen todas las noches. Pero hay un problema. Este personaje es un prisionero en la cárcel de los gatos y no puede salir de su celda. ¿Cómo es que Big Jim logra salir de la celda todas las noches y regresar sin que nadie se entere? Ese es realmente un misterio que se resolverá en las próximas historias centradas en él. ¿Será que pronto sabremos la verdad? Mientras tanto, puedes seguir disfrutando nuestro canal. Tenemos preparados 2 contenidos más para que todos se diviertan. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!